Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que, créanme, sacudió al mundo entero. Un bombazo, un terremoto mediático que involucra a dos de las estrellas turcas más grandes y queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el escándalo, la noticia, el rumor, la bomba, el 100.825. Sí, ese número misterioso que se convirtió en el código para todo lo que les voy a contar. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este lío, quiero darles la bienvenida una vez más a mi canal y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos, sean bienvenidos. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido sobre el mundo de las series turcas, noticias, chismes, análisis. Todo lo que necesitan para estar al día. Así que listos para sumergirnos en este drama turco de proporciones épicas. Vamos allá. El 100825. ¿Qué es exactamente? Un código secreto. Un número de teléfono. No, amigos míos. El 100.825 fue la fecha en la que, según los rumores y las especulaciones que se desataron en Internet, ocurrió algo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y qué era ese algo? Pues bien, la historia comenzó a correr como la pólvora en redes sociales, especialmente en Twitter y en foros dedicados a las series turcas. Se hablaba de una posible relación sentimental entre ambos actores. Y no una relación cualquiera, se hablaba de un romance secreto. Para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos a nivel mundial, gracias a sus papeles en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, en español, y Habitación 309, respectivamente. Y por supuesto ambos protagonizaron Erkenci Kuş juntos, una serie que los catapultó a la fama y que generó una legión de fans obsesionados con su química en pantalla. Los fans, por supuesto, querían que su amor traspasara la pantalla, y comenzaron a soñar con que fueran pareja en la vida real. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş era innegable. Se les veía muy cercanos en el set, compartían muchas risas y se notaba una gran complicidad. Esto, sumado a la trama romántica de la serie, hizo que los rumores de un romance real fueran cada vez más fuertes. Los fans, alimentados por fotos y vídeos que circulaban en Internet, empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales. Y la verdad es que la expectativa era enorme, ya que ambos son muy atractivos y talentosos. La serie, que seguía el esquema clásico de comedia romántica turca, con sus enredos, malentendidos y momentos de pura dulzura, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Can Yaman y Sanem Demet Özdemir capturó corazones, y la intensidad de sus personajes, sumada a la evidente conexión entre los actores, avivó las llamas de la especulación. La pareja en pantalla y la posibilidad de que ese amor fuera real, se convirtió en el centro de atención. Ahora profundicemos en el contexto de la época. Erkenci Kuş se emitía en un momento de auge para las series turcas a nivel internacional. Plataformas de streaming y canales de televisión de numerosos países descubrieron el filón de este tipo de producciones, llenas de romance, drama y paisajes exóticos. Las historias turcas se convirtieron en un fenómeno, y los actores y actrices en estrellas globales. Can Yaman y Demet Özdemir con Erkenci Kuş se posicionaron en la vanguardia de esta ola. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y popularidad. Entonces, ¿qué pasó el 100.825? Pues, como les decía, las redes sociales explotaron. Se habló de un encuentro secreto, de una cena romántica, de un momento íntimo capturado por un fotógrafo indiscreto. Todo esto, claro, eran rumores. No existían pruebas concretas, solo especulaciones. ¿Y por qué ese día fue tan relevante? Pues al parecer, se filtraron supuestas imágenes que, aunque de baja calidad y borrosas, parecían mostrar a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en lo que muchos interpretaron como una cita. Estas imágenes, o supuestas imágenes, fueron el detonante. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes, hashtags, teorías y debates. La pregunta del millón era, ¿es esto real? ¿Son Can Yaman y Demet Özdemir pareja en secreto? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, empezaron a hacerse eco de los rumores. Pero al no haber confirmación oficial,
todo quedó en un limbo, en una nebulosa de especulaciones. La incertidumbre y la falta de información clara alimentaron aún más la curiosidad y el fervor de los fans. Cada detalle, cada like, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Las comunidades online dedicadas a Erkenci y a sus protagonistas se volvieron lugares de debate y especulación constante. Grupos de fanáticos dedicados a investigar y analizar cualquier pista, por mínima que fuera, sobre el supuesto romance. Pero la cosa no quedó ahí. Como suele ocurrir en estos casos, la polémica se intensificó. Empezaron a surgir otras teorías. Algunos decían que todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie Erkenci, ya que en ese momento estaba en pleno apogeo. Otros acusaban a los medios de inventar todo para generar audiencia. Y por supuesto, no faltaron los detractores que no querían que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran juntos, y que se dedicaron a difundir información negativa sobre ambos. La idea de que todo fuera una estrategia de marketing no era descabellada. En el mundo del espectáculo, es común que se utilicen rumores y especulaciones para generar interés en un proyecto. La prensa y las redes sociales se convirtieron en aliados de esta estrategia, amplificando la información y generando un mayor impacto. Erkenci era un éxito rotundo y cualquier noticia relacionada con sus protagonistas, especialmente si implicaba un posible romance, era garantía de atención. La situación se complicó aún más cuando, tras el supuesto 100.825, ambos actores comenzaron a distanciarse en redes sociales. Ya no se comentaban las publicaciones, no se seguían y se evitaban las menciones públicas. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores. ¿Por qué se distanciaron? ¿Fue porque la relación se acabó? ¿O porque querían mantener su relación en secreto? Las preguntas eran infinitas y las respuestas, muy pocas. Este distanciamiento en redes sociales, que en la actualidad es un indicador casi inmediato de la relación entre dos personas, fue crucial. El hecho de que dejaran de interactuar, de demostrar públicamente su cercanía, fue interpretado de diversas maneras. Algunos creyeron que era la confirmación de que la relación había terminado, mientras que otros pensaron que era una medida de precaución para proteger su privacidad. La ausencia de confirmación oficial solo avivó la llama de la especulación. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la reacción de Can Yaman fue un poco peculiar. Él, que siempre ha sido muy hermético con su vida privada, no hizo ningún comentario público sobre los rumores. Sin embargo, en algunas entrevistas posteriores, evitó responder a las preguntas sobre Demet Özdemir, o respondía con evasivas. Esto, claro, solo generó más curiosidad y más especulaciones. La actitud de Can Yaman, que se caracterizaba por su hermetismo y su discreción, contrastaba con la apertura de Demet Özdemir. Esta diferencia en la forma de abordar los rumores alimentó aún más la curiosidad y el debate. Algunos interpretaron la actitud de Can como una confirmación implícita de la relación, mientras que otros creían que simplemente quería proteger su privacidad. En cambio, Demet Özdemir, que suele ser más abierta con sus fans, sí hizo algunos comentarios sobre la situación. En una entrevista, aunque sin mencionar directamente el nombre de Can Yaman, ella sí habló de lo difícil que es lidiar con la fama y con los rumores. Dijo que a veces se sentía agobiada por la presión mediática y que prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Estas declaraciones, por supuesto, fueron interpretadas de diferentes maneras. Algunos pensaron que confirmaban el romance, mientras que otros pensaron que lo negaban indirectamente. La declaración de Demet, en la que expresaba su cansancio por la presión mediática, resonó en muchos fans. La fama, aunque atractiva y llena de oportunidades, también conlleva una serie de inconvenientes, como la invasión a la privacidad y la constante vigilancia de los medios de comunicación y de los fans. Demet, al manifestar su deseo de mantener su vida privada, se acercó a sus seguidores, aunque sin aclarar la situación. La complejidad del asunto se multiplicó por las personalidades de ambos actores y por la cultura del espectáculo turco, que al igual que en otros países, vive de los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura intensa de la vida de las celebridades, no perdieron la oportunidad de alimentar la controversia. Los tabloides y las revistas del corazón, ávidos de información jugosa, se convirtieron en fuentes inagotables de rumores y especulaciones. Entonces, ¿qué pasó realmente el 100.825? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza.
Nunca hubo una confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieran una relación sentimental. Tampoco se pudo verificar la autenticidad de las imágenes filtradas. Todo quedó en el terreno de los rumores, las especulaciones y las conjeturas. A pesar de la falta de pruebas concretas, el misterio del 100.825 continuó fascinando a los fans y a los medios de comunicación. La falta de una respuesta definitiva solo aumentó la curiosidad y la especulación. La historia se convirtió en un enigma, un rompecabezas sin resolver que mantuvo a la audiencia expectante. Pero a pesar de no saber la verdad absoluta, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, está claro que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era innegable. Segundo, es evidente que los fans querían que fueran pareja en la vida real. Tercero, el 100.825 fue un punto de inflexión, un momento que generó un gran revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación. Y cuarto, la falta de confirmación oficial y la posterior distancia entre ambos actores solo alimentó la especulación y el morbo. La química en pantalla, la ilusión de los fans y el misterio del 100.825 se entrelazaron, creando una historia fascinante y compleja. La serie, el romance y el escándalo se fusionaron en un relato que cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Can y Sanem y la posible relación entre los actores se convirtió en una leyenda. Pero ¿qué pasó después de todo este revuelo? Pues Can Yaman y Demet Özdemir siguieron sus carreras profesionales por separado. Can Yaman se mudó a Italia, donde tuvo mucho éxito con otras series y proyectos. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando series turcas y también tuvo un gran reconocimiento. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y, a pesar de los rumores, lograron mantener una buena relación con sus fans. La distancia física y profesional entre los actores no impidió que la especulación continuara. Cada nuevo proyecto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada en busca de pistas sobre su relación. Los fans, a pesar del tiempo transcurrido, no renunciaron a la esperanza de que Can y Demet volvieran a estar juntos en la vida real o en la ficción. El caso del 100.825 es un claro ejemplo de cómo los rumores pueden convertirse en noticias, de cómo las redes sociales pueden amplificar la información y de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Nos muestra lo difícil que es para los famosos mantener su vida privada, y cómo los fans, a veces, pueden llegar a idealizar y a distorsionar la realidad. La historia del 100.825 también nos enseña sobre el poder de las redes sociales y la cultura de la información en tiempo real. La rapidez con la que se propagan los rumores, la viralidad de las imágenes y la participación activa de los fans en la creación y difusión de noticias son fenómenos característicos de la era digital. Las redes sociales, en este caso, actuaron como un amplificador de la información, acelerando la propagación de los rumores y generando un debate constante. En definitiva, el 100.825 sigue siendo un misterio. Un enigma que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero lo que sí es seguro es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, y que su historia, con todos sus rumores y especulaciones, ha quedado grabada en la memoria de sus fans. La historia del 100.825, con todos sus matices y contradicciones, es un reflejo del poder de las series turcas, la fascinación por las celebridades y la influencia de las redes sociales. Es un relato que, a pesar de no tener un final definitivo, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia del espectáculo turco. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre el 100.825 y la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado este tema tan fascinante como yo. Es increíble cómo una fecha o un número puede generar tanta expectativa y tanta especulación, ¿verdad? Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que realmente hubo un romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de todo este chisme. Y por último, pero no menos importante, recuerden que el apoyo de ustedes es muy importante para mí y para el canal. Así que muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo. Chao.